Fernando, nos encanta que vengas y nos traigas regalos y sugerencias, sobre todo para disfrutar de las vacaciones, incluyendo también a los más pequeños de la casa. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí Muy contentos. trabajando en vacaciones. Contanos. Disfrutando. Haciendo lo que nos disfrutando, gusta. Exactamente. exacto. Hoy, bien que decías vacaciones, muchas veces se puede tomar, supuestamente la Semana Santa es de recogimiento y no. Pero hay otros que los usan para la fiesta, Claro. pero también se puede para la lectura. Para leer, ¿por qué no, Y aquí verdad? tengo 10 libros de esta gente, la Algarabía 163, que hablamos del futuro, y cómo estos escritores, con su gran imaginación, su potencia de racionamiento, en esas épocas, se imaginaron inventos dentro de sus cuentos Sí. y sus novelas. Entonces aquí hay 10, las novelas y los cuentos que les voy a decir, los títulos los pueden leer y la novela es increíble y los cuentos también, pero dentro de eso se imaginó, estos escritores se imaginaron inventos fabulosos, ¿no? Por ejemplo, en el libro de las cosas de Ángel Bonomini, el espejo con memoria. A él se lo inventó un espejo que lo veías y te daba tu pasado, ¿no? ¿Qué es lo que habías recordado? ¿Qué es lo que habías vivido, no? No, pues ya no te vas a querer ver al espejo nunca. Entonces, oye, Exactamente. Hace ¿qué cosas he vivido, verdad? Me estoy dando ahí. O de Leopoldo Lugones, gran escritor, Las Fuerzas Extrañas, en 1906. La metamúsica es un féretro, como un ataúd, que te metes, te encierras y puedes ver los colores de la música. Ay, Hoy es qué música y se ven los bonito, y ves colores de la colores. música, ¿no? ¿Pudiera hacer eso? Está impresionante. Qué padre, ¿no? Sí, A ponerle, claro. ponerle color a la música. Sí. El agua deshidratada de Guillermo Cabrera Infante, de Tres Tristes Tigres, en 1965. Más irónica que útil, se trata de una pequeña cápsula de agua, ¿no? Sí. Deshidratada, ideal para llevar a cualquier parte. El único inconveniente es que para usarse debe primero ser disuelta en agua. Ah, caray. Entonces tienes que tener agua para O sea, poder para poderla usar. Exactamente, ¿no? El Rayuelomatic se le ocurrió a Julio Cortázar de La Vuelta al Día en 80 Mundos. El Rayuelomatic es una máquina que solo sirve para leer rayuela. ¿No? Sobre su propia novela, ¿no? Te metes, está llena de cables y manijas y perijas Ajá. y no sé qué, y te dice cómo leerla bien, cómo empezarla, dónde te quedaste, etc. Ahora diríamos es un iPad, ¿no? Sí, claro, Dice, ¿no? Claro. Pero acuérdense que es 1965. La Baby HP de Juan José Arreola en Confabulario. Dice que aprovechando la hiperactividad natural de los niños, este artefacto se adapta a su cuerpo, convirtiendo el movimiento en energía eléctrica y acumulable. Buenísimo. Lo mejor de todo, que no lo electrocutará ni lo convertiría en pararrayos a su hijo, ¿no? Súper bien. O sea, si están ahí, Vamos a todo- bajar todo- mucho lo que tenemos que pagar del recibo de luz. de como luz, ese, ¿no? Claro. Y el Aleph, que es yo creo que de mis novelas, de mis cuentos favoritos de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque se imagina todo el universo en una pequeña esfera, ¿no? Después salió algo parecido en Los Hombres de Negro, ¿no? Que traía un gatito. Traía Ah, claro. ¿no? Ah, sí, sí, Es algo parecido, sí. una pequeña esfera tornasol de 2 o 3 centímetros de diámetro. Es el espejo y centro de todas las cosas y ahí confluye todo a la vez y sin sobreposición. Todo está ahí, el universo, la Tierra, dentro de eso te metes y hay otra es una locura, ¿no? Es como Jorge las Luis matruscas. Borges era una Ándale. locura. Entonces, esa es alguna de las inventos de la lista. Del top y a 10. leer, pueden leer Claro. estas, aprovechen Claro. las vacaciones. Aprovechando que estamos de vacaciones. Fernando, muchísimas gracias Gracias. por estas recomendaciones de libros con estos grandes inventos que pues Exacto. ojalá muy pronto los tengamos aquí en la Tierra, ¿verdad? Esperando a que podamos avanzar con la tecnología.